Bueno, sean todos muy bienvenidos a este repaso de escuela sabática. Hoy ahora estamos en Argentina, pero nos vamos a tomar un avión hacia Santiago de Chile porque ahí nuestro amigo, hermano del alma, Jaime Valdebenito, tiene el tema, así que Jaime, el tiempo es tuyo. La máquina de máquinas. Dios bendiga. Bueno, aquí en Santiago de Chile ya está haciendo frío como allá en Argentina. Acá también está haciendo mucho frío. Bueno, yo creo que ya en Suiza ya hace frío hace mucho tiempo. Así que, o no tanto, Tito. No, está saliendo el sol, ya está haciendo bastante calor, pero está negro todavía, hay nubes. Hay nubes. Todavía el clima está como que sí, como que no. Acá también está como Exacto, que exacto. aparece el sol, pero también hay mucha nube, hace frío, pero después cuando uno se coloca el sol, al tiro le da podríamos decir, la patada de calor de una, así, de derecho, pero bueno, aquí estamos y como todos los días en la mañana tenemos nuestro estudio de escuela sabática. Este día no es la excepción. Miércoles 21 de abril vamos a nosotros a tomar este tema que es sobre las etapas del pacto. Nosotros sabemos que el pacto tiene diferentes tipos de etapas. Nadie de nosotros duda de eso. Pero vamos a ir viendo de manera un poco más rápida tres etapas que tuvo el pacto de Dios con Abraham. Porque nuevamente reitero, no es el pacto entre dos personas justas, sino es el pacto entre Dios con también la humanidad. Así que vámonos directamente a la Biblia. Vamos a ir leyendo también el estudio de escuela sabática para ir comprendiendo de mejor manera y poder charlando. Y vamos a leer Génesis y bueno, nuevamente repasar Génesis capítulo 12, versículo 1 y 2. Vamos a ir ahí con Génesis capítulo 12, versículo 1 al versículo número 2. Ahí cualquiera que lo quiera leer, vamos a leer igual hartos versículos el día de hoy, así que Lo leo. ya, dale Ari, te Dice, escuchamos. dice, el Señor había dicho a Abraham, vente de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una gran nación. Te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás una bendición. Es interesante porque aquí nosotros en podríamos decir, en esta primera parte, porque sabemos que en el versículo 12 es donde realmente comienza la historia de Abraham y cómo también se presenta. Y ya nosotros lo hemos leído otras veces, esta fue la primera presentación de Dios a Abraham y también de su pacto hacia Abraham. Y en estos dos versículos nosotros encontramos que se revela la primera promesa del pacto de Abraham. Sabemos que hay tres, pero es la primera etapa de la promesa. Dios se acercó a Abraham, le dio una orden y luego le dio una promesa. Le dijo en el primer versículo, como ya lo hemos leído, no nos vamos a meter más en ese tema, sino que le dijo, Abraham, yo soy Dios, así que tienes que hacerme caso, tienes que hacer esto. Y por hacer esto, te prometo yo todo esto. Entonces, ese acercamiento manifiesta que Dios, en su misericordia, escogió primeramente a Abraham, eh, ¿cómo podríamos decir? Como la persona principal de un pacto especial de gracia. Después vamos a entender que no solamente fue para los descendientes de Abraham de manera sanguínea, de manera de genética, pero que realmente esto implica una confianza totalmente en Dios. ¿Por qué? Porque primero no viene la promesa. Porque, no sé, un ejemplo. Cuando nosotros tengo a mi hermana pequeña y yo le digo, Gaby, te prometo tanto si haces tanto. Y siempre pasa. Te, te prometo, te prometo dinero, te prometo comida. Digo, ya te prometo una semana jugando, perdón, durante una semana vas a poder jugar, un ejemplo, 2 horas en el Play o en la Nintendo Switch. Durante una semana, 2 horas seguidas sin que nadie te moleste, pero tienes que hacer esto. Y al revés, ¿cómo lo hace Dios? Dios dice, tú tienes que hacer esto primero.
pero yo te prometo que te voy a dar esto. Entonces es una confianza a la orden que Dios nos da. Es una confianza plena, sin importar si realmente lo que, podríamos decir, lo que nos dice Dios será verdad, aunque nosotros sabemos que lo que nos promete Dios nos promete, pero primero es la orden y después viene la promesa. La promesa, aunque fue destinada especialmente a los descendientes de Abraham, sabemos nosotros que en última instancia igual incluye a toda la raza humana. Y quiero que vayamos a entender eso. Quiero que vayamos a poder comprender porque eso es algo que nosotros tenemos que tener muy, muy en consideración y cómo y basarlo bíblicamente. Porque lo decimos sí, somos hijos de la promesa, somos hijos también de Abraham, pero ¿en qué parte de la Biblia nos aparece que realmente, aunque nosotros no seamos de parte sanguínea de Abraham, somos realmente merecedores de ese pacto en última instancia? Vamos a ir ahí a Gálatas capítulo 3, versículo 6 al versículo 9. Gálatas capítulo 3, versículo 6 al versículo 9. Y me gustaría, no sé si la Fabiana me podría ayudar a leer estos textos. Gálatas 3, del 6 al 9. Por favor. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Exacto. Y ahí nosotros tenemos nuestra base de por qué ese pacto que Dios hizo con Abraham también es el pacto que está vigente a cada uno de nosotros. Porque ¿para qué estamos con cosas? Nosotros todos somos gentiles. Listo. Nada más. Si uno lo ve así, si uno hubiera estado en el templo perdón, en el tiempo donde estaban los judíos, nosotros hubiéramos sido un gentil más. Pero aquí nos dice la Biblia en sí, que todos los que creen por fe son también hijos de Abraham. Tú y yo también somos hijos del Padre de la fe. ¿Por qué? Porque a través de ese Padre comenzó la bendición para todo el pueblo. Y aquí nosotros podemos decir que todos nosotros somos bendecidos por el Señor. Y somos bendecidos no por donde nacimos, no por quienes son nuestros padres, no por donde vivimos, no con quién nos relacionamos, sino que somos bendecidos porque creemos en Jesús, porque creemos en Dios y creemos en sus promesas. Ya sabemos que esa es la primera etapa del pacto. La segunda etapa del pacto nosotros la encontramos en Génesis capítulo 15. Y quiero que vayamos a Génesis capítulo 15, versículo 7 al versículo número 18. Génesis capítulo 15, versículo 7 al versículo número 18. Y antes en este caso de poder leerlos, tener en consideración las preguntas o la pregunta la cual nosotros tenemos que ya empezar a interiorizarnos leyendo estos versículos. ¿En qué versículo encontramos algunos de los mismos pasos que aparecieron en la primera etapa? Que en la primera etapa encontramos que Dios se acerca, que la persona obedece, podríamos decir también, pero también que está la promesa divina. El acercamiento de Dios y la promesa divina están en la primera etapa del pacto, pero aquí nosotros incluimos el llamado a la obediencia a la humanidad, el llamado a obediencia a Abraham. Y vamos a ir viendo qué versículos se asemejan, pero también ir diferenciando. Versículos que no hablan sobre acercamiento de Dios al hombre, versículos que no hablan sobre cómo el llamado que Dios hace a Dios al hombre para poder obedecer, para que Abraham lo obedezca, y los versículos que hablan sobre la promesa. Y vamos a ir viendo esos versículos de manera rápida. Tito, ¿me podrías leer tales versículos? Génesis capítulo 15, versículos 7 al 18. 7 al 18. Ok. Génesis capítulo 15, el 7 al 18. Dice: y le dijo: yo soy Jehová,
que te saqué de Ur de los caldeos para darte a heredar esta tierra? Y él respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y le dijo, tráeme una becerra de 3 años, y una cabra de 3 años, y un carnero de 3 años, una tórtola también, y un palomino. Y tomó él todo esto, y lo partió por la mitad, y los partió por la mitad, y puso cada mitad una enfrente de otra, mas no partió las aves. Y descendían aves de rapiña sobre cuerpos muertos, y Abraham les ahuyentaba. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y he aquí que el temor de una grande obscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y en la 4ª generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. 18. Sí, 18 también. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Es interesante, ¿por qué? Porque nosotros aquí vemos una segunda parte del pacto donde ya le reitera, podríamos decir, o nuevamente comienza, podríamos decir de manera sencilla, dando alusión al primer pacto, a la primera etapa del pacto. Ahí como leyó Tito, nosotros encontramos que primeramente Dios se presenta diciéndote, yo te saqué de tal lugar. Yo te saqué de tal lugar y te traje a tal lugar como herencia. Vemos ahí el acercamiento de Dios y también el llamado de la promesa de Dios, de la promesa divina. Pero después comienza ya diciendo, yo te doy este pacto, sí, te saqué, tú aceptaste, te doy esta promesa, pero ahora tenemos que hacer un pacto donde tú tienes que obedecer lo que yo te estoy diciendo. Y no fue de manera, podríamos decir, que a Abraham se le ocurrió, voy a partir, en este caso, los animales, los voy a colocar frente a frente, y a las aves no las voy a partir, no, sino que fueron mandatos específicos de Dios. Nosotros encontramos aquí un ritual en la segunda etapa. Cosas, mejor dicho, que Abraham tuvo que hacer. Que Abraham tuvo que literalmente hacer. Y es interesante, ¿por qué? Porque los versículos acá también nos dice la promesa de que el pueblo en este caso sería oprimido. Los hijos de Abraham serían oprimidos y estaba ya profetizado. Muchos se preguntan por qué el pueblo de Israel que llegó profetizado, dicen, la parte histórica nosotros sabemos que porque Israel, porque los 12 hijos, las 12 tribus, podríamos decir, empezaron a crecer y tuvieron miedo de los egipcios, sí, es algo histórico, son cosas que nosotros sabemos que pasaron. Pero también, ¿por qué pasó? Porque estaba destinado a pasar. Y uno puede interiorizarse por qué. Porque estaba destinado a pasar, pero como promesa divina, nosotros encontramos en la Biblia que dijo, pero yo lo voy a juzgar y saldrán más ricos, con más dinero, con más riquezas, que lo que entraron. El capítulo o la segunda etapa, o esta segunda etapa, que comienza con un ritual, el Señor apareció a Abraham y pasó entre medio de los animales divididos cuidadosamente dispuestos. No pasó, y fíjense, si ustedes ven en el versículo número 17, no pasó así como si fuera un gran torbellino destruyendo todo. No pasó de una manera exaltada, sino que pasó de manera cuidadosa, dice, como leyó Tito, como una antorcha, tan, podríamos decir, de manera tan simple, tan sencilla, pero también tan cuidadosa. ¿Por qué? Porque Abraham obedeció lo que Dios le mandó.
Y esa obediencia también es un pacto con el Señor, la cual es totalmente sublime. ¿Por qué? Porque Abraham obedeció y Dios dijo, hay que pasar, él obedeció a cada paso lo que yo le dije. Entonces, podríamos decir en razonamiento humano, tengo que hacer lo mismo, tengo que parecer lo mismo. Primeramente, ya soy un Dios cercano. ¿Por qué voy a parecer con toda mi grandeza si él ya conoce toda mi grandeza? Ahí nosotros podemos entrar en otro tema sobre la humildad de Dios. De manera personal entregarse o de manera personal entrar en un pacto en el cual él podría entrar de manera diferente. Abraham mató y dividió a cada uno de los 3 animales y los colocó a la mitad, mirándose enfrente. También uno puede ver también el cuidado de Abraham, de ver que en este caso de los animales, los versículos nos dicen que venían aves de rapiña y Abraham los ahuyentaba. ¿Por qué? Porque ese sacrificio no era para las aves de rapiña, sino que era especialmente para Dios. Y ahora nosotros podemos colocarnos en nuestra vida de manera personal. Nosotros sabemos que hay tiempos separados para Dios, sabemos que hay momentos separados para Dios, sabemos que nosotros mismos tenemos pactos con Dios, podríamos decir. Esos pactos o esas cosas lo estamos uniendo también con cosas que no son de Dios o que no son 100% para Dios, ¿o no? Nuestra obediencia hacia Dios está 100% para Dios, o a veces también dejamos que, entre comillas, las aves de rapiña vengan y puedan tomar algo y las ahuyentamos. También mató 3 aves, pero no las dividió. Lo que establecían el pacto debía caminar entre las piezas divididas de tal manera que se prometían simbólicamente obediencia perpetua a la disposición solamente acordadas. Y es interesante, ¿por qué? Porque ese punto es primordial. El punto de que esa obediencia iba a ser una obediencia perpetua. Nosotros cuando hacemos pactos con Dios esperamos, y esto es algo que a mí me ha pasado. A veces yo he hecho pactos con Dios creyendo que los voy a poder cumplir, pero al fin y al cabo no los termino cumpliendo. ¿Por qué? Porque a veces creo que solamente una obediencia que puede ser pasajera, que puede serle tal día, otro día después me puedo arrepentir, y ese es el pensamiento más, si lo decimos de una manera más fuerte, el pensamiento más diabólico que puede existir, de que uno sí obedeciéndole a Dios o no obedeciéndole a Dios igual puede pedir perdón, y realmente Dios lo va a perdonar. Sí, Dios te va a perdonar, pero también Él quiere obediencia perpetua. Estamos obedeciendo a Dios perpetuamente como obedeció Abraham a Dios. Estamos haciendo con las pequeñas cosas. Yo quiero imaginar que también cuando Dios le pidió a Abraham que separara los animales, no le dijo, sepáralos como tú quieras. No, como yo quiero, a una tal distancia. Estamos siendo nosotros también precisos en esa obediencia a tal distancia, de tal manera, cumpliendo todo al pie de la letra, o lo estamos tomando a la ligera, como podríamos decir. No, si Dios me va a perdonar, si es que como esto. No, si el día de mañana me arrepiento. No, si Dios me ama, puedo hacer esto y después me puedo arrepentir. Es el pensamiento de un verdadero hijo de Dios, un pensamiento de un verdadero descendiente de la fe de Abraham. ¿Alguien quiere decir algo? Si alguien quiere hablar, puede hablar al tiro, no hay problema. Me gustaría ir en el sentido del que has dicho. Efectivamente, es muy importante los pactos que hacemos con Dios, los votos que le hacemos. El salmista dice en el Salmo 66,
vemos, ¿no? Que le dice, yo voy a cumplir los votos que te he dicho cuando estaba desesperado, ¿no? Y le dice, si mi corazón hubiese habido iniquidad, no me hubieses escuchado, le dice. Entonces implica que son pactos sinceros. Y aparte de eso, en el libro de Levíticos, en los libros de Moisés, es considerado aquella persona que no cumple el voto, que no cumple el pacto con Dios, es considerado pecado. Y hay una ofrenda, ¿no? Dios da instrucciones. Ah, ustedes no me quieren cumplir lo que me han prometido. Ok, entonces hagan eso. Da una manera de liberarse del pacto todavía, ¿no? Tenían que hacer un sacrificio especial para liberarse de esos pactos. Y si no lo hacían, era considerado afrenta contra el Eternal, era pecado. Y, ¿cómo se llama? La Biblia también dice que el Señor va a exigir las promesas que le hemos hecho. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con lo que hacemos, prometer sinceramente y cumplir lo que hacemos, porque yo lo pienso así, es muy delicado estar frente al Rey del Universo y decirle, ¿sabes qué? Yo te prometo esto, como si yo mismo, de mis propias fuerzas, podría hacer eso, ¿no? Y yo pienso un poco hipócrita, esa es la parte hipócrita, que a veces el hombre desesperado hace para salirse de un problema. Y tenemos que tener mucho cuidado con eso. Lo que dice Tito ahí, Fabiana, te escuchamos. Sí, yo me acuerdo hablando con una persona, no voy a especificar quién era, siempre decía, sabía que a lo mejor lo que estaba haciendo estaba mal, pero decía que había hecho un pacto con Dios, que había hecho un arreglo con Dios para poder hacer eso tranquilamente. Y digo, fíjense la mente del ser humano. O sea, lo que Dios dispone que está mal, está mal. O sea, nosotros no podemos hacer un pacto con Dios y que Dios nos permita estar en pecado. Entonces, por ahí no sé, o sea, hay gente que a lo mejor crece pensando en eso. Yo veo que muchas personas creen que solamente, bueno, el conocer a Dios y tener a Dios en nuestro corazón es suficiente. Entonces después cuando viene la parte de la obediencia, no importa, yo hago lo que quiera, porque total Dios me acepta tal cual soy. Y siempre le falta a la mayoría de la gente, pues digo, o sea, las diferentes denominaciones, siempre le falta esa parte de la obediencia, que no importa en la condición que estoy, no pasa nada. Pero fíjense que Dios, cuando hace el pacto y todo, nos pide, bueno, nosotros somos cuerpo del Espíritu, templo del Espíritu Santo, y entonces tenemos que cuidarnos tanto físicamente como mentalmente, como espiritualmente, que somos una integridad, un ser integral. Entonces la gente agarra una partecita y la otra partecita que no la podemos cumplir, bueno, la manejamos porque total, nosotros hicimos un pacto con Dios. Bueno, así era más o menos lo que habíamos charlado. Y a veces uno se da cuenta que la mayoría de la gente piensa de ese modo. Entonces se concentran en a lo mejor lo que sí pueden hacer y en lo que no pueden hacer, bueno, lo dejamos de lado porque total es algo que se puede manejar. Pero lo importante es, como vos decías, de cumplir ese pacto y realmente de estar pendiente de la obediencia de Dios y encima es para beneficio nuestro, porque no es que se beneficie a Dios. O sea, que la obediencia que nosotros tenemos que hacer es justamente para mejorar nuestra propia vida. Gracias, Fabiana, pero es interesante eso. Y yo quería terminar ya esta parte para pasar ya a la tercera etapa del pacto divino con Abraham. Es que a veces nosotros somos mediocres, y esa es la palabra. Nosotros creemos que estamos haciendo la de oro, podríamos decir, que estamos haciendo la mejor jugada del partido, estamos haciendo los mejores regates, podríamos decir, pero somos mediocres. Nos centramos más en el yo mismo que en lo que realmente tenemos que centrarnos, que es en las cosas divinas. Y como dijo Fabiana, Dios nos pide obediencia no porque Él desee que nosotros lo obedezcamos, sino que nos pide obediencia. Bueno, Él desea que nosotros lo obedezcamos, pero principalmente la obediencia es hacia Dios. Es algo que a nosotros nos va a traer beneficio. Y nos va a traer un beneficio perpetuo por nuestra obediencia perpetua. Vamos a la tercera parte
o a un tercer suceso, y el último, podríamos decir, último suceso que existe en este caso, en la parte del pacto con Dios y Abraham, el pacto divino con Abraham. Vamos a ir a Génesis capítulo 17, versículo 1 al versículo número 14. Y vamos a leer bueno, voy a leer yo estos 14 versículos para que ustedes sepan. Dice así: la circuncisión como subtítulo, señal del pacto. Dice así: era Abraham de edad de 99 años, cuando apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él diciendo: he aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes, y no se llamarán más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he hecho puesto por padre de muchedumbre de gentes. Y te multiplicaré de gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Y estableceré mi pacto entre mí y ti, tu descendencia después, y tu descendencia después de ti en las generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán, en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Dijo de nuevo Dios a Abraham: en cuanto a ti guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti en sus generaciones. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros, y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis, pues, la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones. Ha nacido en casa. Y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Debe ser circuncidado debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero. Y estará mi pacto y en vuestra carne por pacto perpetuo. Y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo o ha violado mi pacto. 14 versículos que nos hablan del pacto que hace Dios con Abraham de una manera personal. Si nosotros nos colocamos a ver las 3 etapas del pacto, nosotros encontramos lo siguiente. Yo me colocaba a pensar. Primeramente hay un pacto de palabra global. Después de eso hay un pacto personal, obviamente global, personal, pero de actos hacia el exterior. Y por último, la tercera etapa del pacto con Abraham, de Dios con Abraham, es el pacto global, personal, pero obedeciendo yo mi propio cuerpo. Primeramente es de palabra, con un acto que conlleva un gran sacrificio. Segundo acto de palabra personal, pero conlleva a un acto específico, a una obediencia específica en hacer algunas cosas exteriores que cualquier persona puede tener. Pero por último es un pacto global, personal, pero que ya es interpersonal. ¿Por qué? Porque Dios nomás, podemos decir, o la familia iban a saber quién realmente había sido circuncidado.
esa persona realmente después iba a saber si había sido circuncidado y estaba en el pacto. Y es interesante eso, ¿por qué? Porque nosotros a veces, sí, comenzamos con los pactos de palabra, le pedimos al Señor, Señor, yo voy a hacer esto, no sé, un ejemplo, esto voy a hacer en la iglesia. Esta es la segunda etapa de obedecer al Señor en esas cosas, en esos actos de membresía, puede ser, de ayuda, etcétera. Pero también el Señor en la tercera etapa del pacto también está buscando que nuestro corazón, nuestra vida personal esté acorde también a esa obediencia, de manera personal, el corazón, en lo más íntimo, lo más íntimo de cada persona. Sabemos nosotros que el nombre de Abraham pone en relieve el deseo y el propósito de Dios de salvar a todos los pueblos. Yo te cambio el nombre de tal manera que con ese nombre tú te vas a acordar de mi promesa. Abraham, las muchedumbres de gente, que no solamente no decía las muchedumbres de tu descendencia, sino que el mismo nombre dice de las gentes, de los seres humanos, tanto de los judíos como de nosotros, los gentiles. Porque esa es la realidad. Tanto de los que nacieron de su descendencia como los que creyeron y los que creen por fe. El Nuevo Testamento deja sobradantemente que realmente está realmente claro que los verdaderos descendientes de Abraham son los que realmente confían en Dios, tienen fe en Dios, tienen fe en sus promesas y que esos pactos realmente están en su corazón. No vamos a nosotros el día de hoy a ir a buscar un carnero, a ir a buscar una vaca, podemos hacer un res y lo vamos a partir por la mitad en medio de la calle, no. Sino que ahora los pactos con Dios que nosotros tenemos también son pactos los cuales, uno, de palabra, que actuamos. Dos, de palabra y que la gente que nos rodea puede verlo. Pero tres, que realmente son de nuestro corazón, de lo más íntimo. De lo más íntimo. Pero también en nuestra fe, que se expresa en palabra, que se expresa en actos, pero que también se expresa en lo más íntimo. Porque yo podría, Tito, Aranda, Fabiana, yo, todos los que estamos acá, Arthur, David, Damaris, Brenda, Tylee, el precio de ser la más viva del pueblo, o sea, la Fanny, Azul, Sorry, llegué tarde, que es la Michi y la Anita. Nosotros podríamos decir, sí, yo tengo pactos con Dios, sí, yo en este caso obedezco a Dios yendo a la iglesia todos los sábados, conectándome a Zoom todos los sábados temprano, con terno, podríamos decir con corbata, con vestido. ¿Pero realmente esos pactos están en nuestro corazón o son solamente algo para que la gente pueda ver? Ahí está. Ahí está la esencia realmente del pacto. Es como decir, es algo muy, muy burdo ahora. Me conecto al Zoom. De la mitad para arriba, camisa, corbata, bien peinado, con cepillado, ahí con el vestón. Podríamos decir yo de manera personal. Y de ahí abajo estoy con el pijama. Estoy con un short, estoy con zapatillas. Pasa. Solamente nosotros podemos saber si realmente estamos cumpliendo ese pacto de manera personal con Dios y creyendo realmente en Dios y en sus pactos y en sus promesas. Por lo tanto, ya desde Abraham, la intención del Señor era salvar a todos los seres humanos, como fuera posible, independientemente de la nación de donde viniera. ¿Por qué? Porque como lo vimos en Gálatas capítulo 3, y vamos a volver a Gálatas capítulo 3, ya para poder finalizar, podríamos decir el estudio de hoy de la escuela sabática. Gálatas capítulo 3, versículo 7 dice, sed por tanto
sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Versículo 29 también del mismo capítulo dice, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Porque la base de toda promesa es la fe. La base de toda promesa es la confianza. La base de todo pacto, mejor dicho, de Dios con nosotros es creerle. La pregunta es si podríamos dejarla ahí para que ustedes después puedan meditar. ¿Le estamos creyendo a Dios o no lo que Él nos está diciendo? ¿Estamos creyéndole de manera personal? ¿Estamos creyéndole de manera, podríamos decir, estamos creyéndole de una manera a la cual realmente nosotros no tenemos duda de que si el Señor nos pide que nos vayamos a la China en un bote, dice que nos va a guiar y que llegaremos? ¿Estamos creyendo así o no? Un ejemplo extremo. Pero los ejemplos extremos nosotros también podemos ver cómo está nuestra fe. ¿Estamos creyendo en las promesas de Dios o no? ¿Estamos cumpliendo también en las promesas de Dios o no? ¿Estamos siendo obedientes en los actos de Él? Y por último, no más importante, pero sí primordial, ¿estamos creyendo en nuestro corazón las promesas de Dios? ¿Por fe? ¿O solamente para que la gente nos mire y diga, ah, fulano de tal es tal? Ah, hace esto. Ah, hace esto otro. Para terminar, si alguien tiene algo que decir, algo que se le ocurrió, algo que se le vino a la mente ahora con podemos decir, con esta lección. Recordar que Dios cumple sus pactos y meditar. ¿Estamos cumpliendo nosotros nuestra parte del pacto? Ahora que estamos en los tiempos finales y podemos nosotros ir ahí ya a Apocalipsis capítulo 14, versículo 6 y 7, que todos nosotros conocemos, lo hemos leído, lo hemos buscado también. Y el mensaje de los tres ángeles dice así, el versículo 7, perdón, el 6 y el 7 vamos a leer. Y vi volar por medio del cielo otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra y a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo los cielos y la tierra, el mar y todas las fuentes de las aguas. Estamos en el tiempo del fin. ¿Estamos nosotros también cumpliendo los pactos con el Señor o también lo que el Señor nos manda a hacer o no? Estamos, podríamos decir, de manera de paralelismo, no a la parte final. Estamos encontrando nosotros ese sentido a nuestro pacto que nos dice hacer de forma personal, hacer de forma en tu círculo cercano, pero también cumplir en este caso con la gente que no nos conoce. Pensemos, meditemos. ¿Estamos cumpliendo esos pactos de manera que el Señor nos dice, este hijo realmente cumple mis pactos o no? Que el Señor los bendiga, que tengan un lindo día y los invito a replantearse esos pactos, replantearnos nuestros pactos y hacer más que decir, a actuar más que hablar, a ser realmente hijos de Abraham,
linaje de Abraham, pero merecedores de las promesas, no por algo, sino por lo que somos, creyentes en Cristo Jesús. Muchas gracias, Jaime. ¿Te gustaría orar para cerrar? Oremos, chiquillos. Querido Padre que estás en los cielos, santificado y glorificado sea tu santo nombre en esta mañana. O también en esta tarde. Estamos comenzando nosotros el día, o mejor dicho, estamos nosotros ya despiertos para poder, en este caso, con un corazón humilde, recordando la etapa del pacto que tú hiciste con Abraham, que esa etapa también pueda ser parte de nuestra vida. Como lo dijimos, no porque vinimos de un linaje, sino porque creemos en ti, aceptamos también las cláusulas de ese pacto, que es netamente obedecerte a ti, nuestro Dios. Señor, te amamos, lo decimos, pero también ayúdanos a expresarlo de una manera sincera, entregando nuestras vidas a ti, para que tú hagas lo que tú quieras con ellos. Ayúdanos a obedecer, ayúdanos a actuar, de manera que podamos ser nosotros acordes tanto a nuestro corazón, lo que creemos, a lo que hacemos con nuestro círculo cercano y también a lo que hacemos con la gente que no nos conoce. Señor, ayúdanos a que si hemos roto algún pacto contigo, podamos nuevamente tomarlo, presentarlo y poder cumplirlo de tal manera que tú también te sientas feliz porque somos hijos del Padre de las muchedumbres, hijo del Padre de todas las gentes, hijos del Padre de la fe, porque creemos en ti, en Cristo Jesús. Todo esto, Padre, te lo pedimos sin mérito alguno, sino en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchísimas gracias, Jaime, por el hermoso repaso de Escuela Sabática de hoy. Muy completo, muy bueno. Así que a todos los que están por YouTube, nosotros nos vemos mañana para un próximo repaso de Escuela Sabática. Chau, chau.